Monseñor Hipólito Reyes Larios, originario de Ciudad Mendoza, Veracruz, nació el 13 de agosto de 1946. Es el segundo de 2 hermanos. Ingresó al Seminario Menor de Jalapa el 30 de enero de 1965. Estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Jalapa. Posteriormente fue ordenado diácono el 10 de junio de 1973 y presbítero el 15 de agosto del mismo año en la Catedral Metropolitana de Jalapa. Cursó estudios en Roma de 1975 a 1977 en la Universidad Gregoriana y obtuvo la licenciatura en Teología Espiritual. De 1977 a 1979 estudió en la Academia Alfonsina de la Universidad Lateranense, obteniendo la licenciatura en Teología Moral. En 1997 es elegido presidente de la Organización de Seminarios Mexicanos. Al año siguiente, presidente de la Organización de Seminarios Latinoamericanos. Al crearse la diócesis de Orizaba, su santidad Juan Pablo II lo nombra primer obispo de esta jurisdicción el 15 de abril del año 2000. Una de las primeras acciones como obispo fue la creación del Seminario Menor para que ahí se formen los futuros sacerdotes, el cual lleva el nombre de un ilustre sacerdote de aquella región, Seminario Guillermo Nicolás Curi. Monseñor Hipólito aprobó el 2 de noviembre de 2004 el establecimiento del Centro Misionero Rafael Guízar y Valencia, en la diócesis de Orizaba. Posteriormente, el 19 de junio de 2007, toma posesión de la Arquidiócesis de Jalapa. Se ha desempeñado en diversos cargos de la Conferencia del Episcopado Mexicano. En noviembre del año 2000, es electo vocal de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación Social para el trienio de 2000 a 2003. En noviembre de 2003, es nombrado presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Vocaciones para el periodo 2004-2006. Para este mismo periodo, tiene otros 2 cargos, vocal de la Comisión Episcopal para la Pastoral de Comunicación Social y vocal de la Comisión Episcopal de la Pastoral Juvenil. En noviembre de 2006, al entrar en vigor la nueva estructura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, es nombrado presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Vocaciones para el periodo de 2007 a 2009. Pues sea usted bienvenido, Monseñor Hipólito Reyes Larios, a este programa Lo que hay. Seguramente creemos que tendrá muy buena mano. Bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Me da mucho gusto estar en este primer programa y ver las maravillas que están haciendo, así junto con Toño. Gracias, Toño, por muchas gracias, Monseñor. Y gracias por la invitación, así que estamos muy a gusto aquí con ustedes y admirando lo que están realizando. Muchísimas gracias y sea usted bienvenido, y como bien decía Pepe, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que hay en la Iglesia Católica? Magnífico. ¿Qué es lo que hay en la Iglesia en este momento? ¿Qué etapa está viviendo su arzobispado? Bueno, ha habido muchos temas recientemente en la palestra informativa y la Iglesia Católica, no tan solo en la Arquidiócesis de Jalapa, sino en todo el país y el mundo, pero de manera particular aquí en México, en el país, temas que incluso han obligado a que ustedes salgan a fijar una postura, ¿no? Por ejemplo, el caso de la cartilla moral nos llamó mucho la atención, que fueron muy puntuales sobre ese documento, ¿no? Claro que sí. Bueno, tenemos en primer lugar, sí, para hablar más ampliamente, primero, desde hace un año ha salido un proyecto global de pastoral, que curiosamente se llama el PGP. Nada que ver. Nada que ver, pero bueno, así está puesto. PGP. Entonces, y es un proyecto que está contemplando a la Iglesia y a toda la sociedad, orientada hacia el 2033, que son los 2000 años de la redención, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y al 2031, que son los 500 años de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe, 2 acontecimientos que marcan mucho, no solo a la Iglesia, sino toda la identidad mexicana y latinoamericana. Eso es así, para hablar ampliamente de lo que estamos tratando. En todas las diócesis, a nivel de la Conferencia Episcopal Mexicana, a nivel también de las provincias que le llamamos, aquí nos pertenecemos a la provincia de Jalapa, que abarca las 8 diócesis del estado de Veracruz. Entonces estamos en eso, tratando de ver cómo encaminar eso a las distintas personas, a los distintos ambientes, de tal manera que se conozca y que se vaya pues preparando a la gente en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo en estos momentos.
Oiga, monseñor, en este momento, a propósito de esto último que acaba de mencionar, la situación tan difícil que se vive en Veracruz, en México, y para empezar, como luego dicen, a calentar el ambiente, ¿cuál sería el milagro que más desearía monseñor y la Iglesia Católica que se materializara para el país y para Veracruz? Pues yo creo que el más importante es la paz en todos los corazones, en las familias, en los distintos grupos, en las ciudades y en todo el país. Traemos ya muchos años de inseguridad, de violencia, y nos ha tocado a todos. Hace unos días leí un libro del padre Fonseca, me parece se apellida, de los Paulinos, donde habla, se llama Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México, y habla ahí de todo lo que ha habido de asesinatos, de secuestros, de asaltos, de meterse a las iglesias, de robos. Por ejemplo, en Veracruz nos han asesinado a 5 sacerdotes, 3 en Tuxpan y 2 en Poza Rica. ¿En qué lapso? En los últimos 4 años. En los últimos 8 años, vamos a decir. 8 años. Sí, pero ahí va tratando que en todas las diócesis de México ha habido este tipo de inseguridades, de robos. Han sido más de 30 los sacerdotes asesinados en el país. Me impresionó mucho un dato que decía ahí que cada mes se ocurren 26 robos o asaltos en iglesias católicas en México. Cada mes. O sea, ustedes no son ajenos a esta situación de inseguridad que prevalece en el país, que continúa en Veracruz, desafortunadamente, y digo, no podemos ocultar una realidad que está a la vista de todos, ¿no? Pareciera que cuando se decía que no había democracia en otros tiempos, había más seguridad. ¿Cree usted que eso ha repercutido en algo? Desde luego que sí, pero es decir, como que la sociedad se ha venido descomponiendo como en los últimos 20 años, vamos a decir así, ¿no? Y desde ahí ha empezado toda esta serie de cosas. Siempre ha habido algunos robos sencillos, algunas cosas de ese tipo, pero aquí ya llama la atención lo sistemático. Para dar un ejemplo, aquí en la arquidiócesis de Jalapa, más o menos hace unos 5 años, nos robaron más de 100 campanas, como 120. Ah, caray. Las robaban de distintas capillas, tanto sencillas como capillas muy importantes, algunas muy valiosas. Por ejemplo, de la hacienda de Pacho Nuevo, robaron 3 campanas muy antiguas, incluso hasta fechadas. ¿Para qué las querían? Pues se pensaba que era para cuestiones de protección, de blindaje de autos o de alguna cosa de ese tipo. Se trató el asunto con la autoridad y la verdad no llegamos a ninguna solución adecuada. Es para dar un ejemplo, ¿no? O para fundirlas, ¿no? Porque está muy... Últimamente, el cobre tiene un... El cobre es muy caro, ¿no? El bronce últimamente se ha cotizado mucho en los últimos años. Hemos observado que, al menos por ejemplo en Jalapa, creo que seguramente ocurre en otras ciudades, las iglesias, bueno, los templos, a la 1 o 2 de la tarde bajo llave, o sea, la cierran, o sea, solamente creo que Catedral un poco en la tarde está abierto, y ya creo que como eso de las 8 de la noche, ya, o no como a las 9 ya están poniendo candados, ¿no? O sea, es un clima de inseguridad tremendo, ¿no? Sí, de hecho tenemos unas capillas que se llaman de adoración perpetua, lo tienen como unas 10 parroquias aquí en Jalapa, pero también ya se ha pensado en dejarlo nada más hasta los 9, 10 de la noche, que los deben empezar temprano, porque a veces les robaban el auto, ¿no? Iban a hacer oración, porque se les pide 1 hora, iban 3, 4, 5 personas, lo dejaban afuera de la iglesia, y pues, cuando salían ya no estaba el coche, ¿no? Entonces por eso mismo se ha tenido que ir cambiando algunos hábitos de mucha tranquilidad y además, como diría, así como de mucha confianza, ¿no? Ahora muchas parroquias tienen que estar con cámaras. Por ejemplo, la catedral tiene cámaras para saber quién se está moviendo. Esas sí funcionan, esas cámaras. Sí, no como las que puso Miguel Ángel Yunes Linares, ¿no? Esas sí funcionan.
Sí, Muy buena observación, Antonio. La verdad que sí funcionan porque nos han servido muchas cosas. A ver si nos deja el nombre de la empresa que la instaló para hacer ciertas recomendaciones a las autoridades. Se la preguntaremos al padre Rafael González, que fue el que las instaló hace unos 6-7 años. Bueno, y a propósito de esta situación que usted viene mencionando, que lastima indudablemente a la sociedad en su conjunto, ¿cuál ha sido el acercamiento, la proximidad, el diálogo, si es que lo ha habido, con las autoridades tanto federales como estatales, pues con el objeto de tratar de salvaguardar esta situación, ¿no? Si bien es cierto, las cámaras de videovigilancia que señala están instaladas en la catedral, bueno, hay objetos de valor histórico muy importantes, eso sin dejar de mencionar, bueno, pues que ahí se encuentra el santo Rafael, de San Rafael Guízar y Valencia, e indudablemente todo lo que guarda el templo, visto desde un punto de vista totalmente laico. ¿Cuál ha sido, insisto, esa proximidad o diálogo con las autoridades, monseñor? Si es que lo ha habido. Sí, se ha tenido de varias maneras. Siempre a nivel ya más nacional se ha hablado con los presidentes o con los secretarios de seguridad o con los de la Procuraduría General, ahora las fiscalías. Siempre se ha platicado sobre estos temas. Después, también aquí a nivel del gobernador se ha tenido algunos diálogos, ¿verdad?, con ellos para decir, bueno, estamos en estas situaciones. Siempre de alguna manera colaboran. Creo que están dispuestos a eso y por lo menos nos escuchan y tratan de buscar algunos remedios a todo eso, ¿no? No es fácil porque realmente la delincuencia es muy plural, ya anda por todos lados, entonces para que alguien atienda realmente se necesita mucha serenidad y además pues mucha buena intención. Sí, claro. Monseñor, pasando a otro tema, recientemente los diputados locales tenían allí en su agenda contemplado analizar el tema ese de los matrimonios, que ellos les llaman matrimonios igualitarios, pero de repente sacaron de la orden del día el tema hace unos días, y bueno, se genera allí toda una polémica porque hubo quienes dijeron, no, es que hubo presiones de la iglesia para sacar ese tema del orden del día. ¿Hubo tales presiones o no las hubo? ¿Y cuál es la postura en este caso de la arquidiócesis y concretamente usted como arzobispo del tema de lo que han denominado matrimonios igualitarios? Yo creo que nosotros estamos siempre en un plan de defender lo que son los auténticos valores y derechos humanos. El matrimonio, como su nombre lo dice, es entre un hombre y una mujer y tiene como finalidades pues el amor de la pareja y la procreación, el tener los hijos y las hijas para amarlos, para cuidarlos, para educarlos. Es así lo fundamental y es la base de muchas sociedades. Incluso a mí me ha sorprendido al ver un video de Vladimir Putin que ahora está defendiendo a la familia, cuando la revolución rusa era atea y además el gobierno era el que educaba a los hijos. Y ahora están dando un giro totalmente de 360 grados, de decir que la familia es la base de la sociedad y que ellos no están, decían en concreto, que no estaban dispuestos a que la perniciosa ideología de género envenenara las mentes de los niños y de las niñas desde la escuela. Y lo dice el presidente de Rusia. ¿Quién lo dijera, verdad? Pues sí. Y aquí parece que estamos al revés, ¿no? Aquí se trata como de ir acabando con los valores fundamentales. Aquí nosotros no tenemos así alguna aversión o crítica contra las personas homosexuales o lesbianas o eso. Pues son seres humanos, tienen su dignidad personal, nosotros los respetamos y podemos decir que los queremos como hermanos, ¿verdad? Pero las cosas hay que hablarlas claras, ¿no? Pueden tener una sociedad para defender sus derechos, para sus herencias o sus pertenencias, para presentarse ante la autoridad, pero creo que es algo totalmente distinto, ¿no? Entonces el estar buscando que sea algo así un matrimonio, pues creo que no es lo apropiado, ¿no? Oigamos, señor, continuando con la misma pregunta,
sí es preocupante porque las manifestaciones han sido públicas y yo quiero ahondar un poco más con el debido respeto por parte de todos estos grupos lésbicos, gays, transexuales, etcétera, etcétera, que como bien dice usted y lo comparto, ¿no? El respeto a la libertad personal pues está por encima de todas las cosas y bueno, desde un punto de vista ontológico, ¿no? Pues las personas valen por el hecho de ser personas, ¿no? No importa el género, no importa su condición social, económica, cultural o incluso religiosa, pero sí han insistido, al menos verbalmente, han manifestado mucho que ha habido cierta presión y yo creo que sería oportuno dejar en claro si es así, pues como bien lo dijo, ¿no? Pues decirlo muy claramente o no, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la presión, no? ¿Quién presiona a quién, no? Porque los diputados como que todavía no se atreven a tocar ese tema, o como vulgarmente se dice, no se quieren mojar y lo van posponiendo. Pero también al mismo tiempo hay que reconocer que en términos del derecho, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, pues ya se manifestó en ese sentido, y de que se les tiene que dar reconocimiento civil, o sea, al Estado civil, a estas personas. ¿Cuál es ahí la posición de la Iglesia Católica? Pues es una postura crítica. Para empezar, es decir, hay una influencia que viene desde el exterior, desde las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, que presionan a los gobiernos para imponer ciertas políticas. Y una de ellas, por ejemplo, la ideología de género. Y la ideología de género aquí en México la quieren poner desde el kinder. Afecta muchísimo la educación. Entonces, es decir, decirle a un niño de kinder, a una niña, que puede escoger la orientación sexual que quiera, pues es realmente algo agresivo, ¿no? Como el caso de que pueden ir con pantalón o con falda. Exactamente, bueno, pues es una manifestación sencilla de lo que significa toda esta ideología. Entonces eso viene impuesto, y los gobiernos lo acatan porque están endeudados, de alguna manera tienen que responder a eso, ¿no? Entonces lo que hace la Suprema Corte, pues avalar eso, ¿no? Está la secretaria de gobierno que estuvo en la Suprema Corte y es muy partidaria de todas esas cosas, ¿no? Así como del aborto y otras. En términos de derecho, entonces se rompe con el jusnaturalismo para estar dentro del juspositivismo. Exacto. Entonces aquí se sigue defendiendo que lo natural es la base, ¿no? De cualquier persona, de cualquier ser humano. Y a partir de eso se pueden venir todas las demás cosas, ¿no? Ahora, con los grupos no ha habido así un conflicto, así como que nosotros les vayamos a agredir, entonces más bien nosotros somos agredidos por ellos, pero generalmente nosotros nunca agredimos las marchas o lo que ellos realizan, ¿no? Pues uno las respeta, ¿no? Eso tiene su libertad de expresión y hasta ahí. Pero sí, a veces la agresión es diciendo, bueno, nosotros nos tratan de homofóbicos, de anticuados, de anacrónicos, de todo eso, ¿no? Pero bueno, pues, mientras uno está defendiendo los verdaderos valores y una sociedad que realmente sea un servicio para todos, pues entonces nos pueden decir lo que quieran, ¿no? Porque estamos en un plan de defender lo que es básico, tanto a nivel de la dignidad humana como de los derechos propios de la persona, ¿no? ¿Y estarían en algún momento dispuestos a reunirse y discutir de manera civilizada con estos grupos, pues, los posicionamientos y decirlo de alguna manera, tratar de llegar a un acuerdo, aunque queden en el desacuerdo, porque si quedan en el desacuerdo, pues ya habrá acuerdo, monseñor? Ya ha habido algunos encuentros incluso, ¿no? ¿Qué le parece que ahorita que vayamos a un corte, nos contesta eso? Ya sabe que nos están jalando las orejas allá el productor. De acuerdo. Abordamos ese tema. Claro que sí, Pepe. Pues está corte, muy interesante para que nos cuente cómo ha sido ese encuentro con este grupo, que bueno, ahí lo vamos a desmenuzar. Vamos a un corte y volvemos. Bueno, pues ya estamos de regreso, monseñor, después de este breve corte, Pepe. Nos quedamos en ese tema, ¿no? Se había habido reuniones con pues estos grupos que están de alguna u otra forma antagónicos con la posición de la Iglesia Católica, pues que se habían tenido ya algún encuentro, discusión o comentado este tema, ¿no?
Bueno, hay que decir que son diversos grupos. En alguna ocasión se ha tenido un diálogo con uno de ellos. Lo tuvieron en concreto el padre Sotero Domínguez, el padre José Juan Sánchez, me acuerdo también el padre José Manuel Suazo, y estuvieron viendo con ellos realmente en un plan amigable, ¿no? Que nosotros no lo estamos agrediendo, atacando, sino más bien lo que pasa es que como nosotros defendemos el matrimonio, defendemos que Dios nos ha creado como hombre y mujer, que las demás son decisiones que cada quien lo puede hacer en su momento. Y ahí vuelvo a retomar lo que dice Vladimir Putin. Dice, aquí en Rusia no se prohíbe ni la homosexualidad ni el lesbianismo, pero les pedimos que tomen su decisión cuando sean mayores de edad, desde los 18 años en adelante. Y lo está haciendo otra vez el presidente de Rusia, ¿no? Y aquí entonces nos están queriendo meter eso en el kinder, en la primaria, y entra todo el tema también de la adopción, porque entonces ya después pues un hombre y un hombre, una mujer no pueden tener hijos, entonces quieren completar o hacerlo como si fuera un matrimonio de a de veras, vamos a decir así, adoptando. Y en eso nosotros ya estamos de acuerdo, después de muchas reflexiones, que quien tiene el derecho de adopción es el niño, ni la persona mayor, ni siquiera una pareja heterosexual, menos una pareja que sea de este tipo, ¿no? ¿Estas reuniones a las que usted hace alusión fueron recientemente? ¿Más o menos cuándo? Ya tendrán unos 3 años más o menos. Ah, ok. Sí, ya no son tan recientes. Bueno, ya estamos casi en la recta final de esta transmisión de lo que hay, Monseñor Hipólito Reyes Larios. Muy brevemente abordaremos tal vez 2-3 tópicos. ¿Cuál es la percepción de la Iglesia Católica, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, en esos primeros meses de gobierno? Que sí ha sido de algunos tropiezos, algunos problemas, hemos visto algunas pifias, pero bueno, desde la óptica de la Iglesia Católica, ¿cómo perciben estos gobiernos? ¿Habría que darles más tiempo para que dieran resultados? ¿Cómo lo ven? Yo considero que están aprendiendo, a pesar de que van 6 meses, ¿no? O ya casi 7 meses. Sí. Entonces, lo que interesa en este momento es como revalorar todas las instituciones, ver lo que sí funciona y no descalificar todo lo que había antes. Había cosas muy valiosas que ahora se han puesto en crisis. Después a mí me parece que necesitan, si no lo tienen, el preparar a las personas calificadas para eso. Yo creo que hay mucha, vamos a llamarle así, como poca preparación para gobernar y para los distintos aspectos que se manejan en un gobierno, que es muy complejo, ¿no? Para poner un ejemplo, el plan de desarrollo, pues sí es algo muy... ¿El nacional claro, o el estatal? Los dos, porque esos son los que van rigiendo, ¿no? Lo que se va a realizar. Pero entonces tienen que hacerse con mucha conciencia, con consulta, y no nada más algo que hecho desde el escritorio, que es lo que han criticado en la Cuarta Transformación, ¿no? De lo que antes se hacía, que se imponía, sino realmente algo que si ya se vio con las bases de la gente, entonces decir, bueno, esto es lo que necesitamos, no con unas encuestas como esas que parecen de chiste, ¿no? Que más juntan unas cuantas personas y ya decidieron un tema nacional como el del aeropuerto, me parece que eso es fantasioso y además inadecuado, ¿no? Pero aquí mismo también en el gobierno del estado, pues pienso que lo sorprendió el haber ganado, están poniéndole todas las ganas, pero sí me parece como que necesita un poquito más de preparación para eso, ¿no? ¿Tendría que hacer algunos ajustes en el gabinete para enfrentar estos retos con una mayor rapidez? Yo considero que sí, y que tengan el deseo de aprender, es decir, que estén dispuestos a abrirse y a conocer la realidad y a escuchar. Sí, efectivamente, ¿no? Oiga, monseñor, me da la impresión con esta expresión que hace a la pregunta mi compañero Pepe Ortiz, pues que entonces la izquierda en México no estaba preparada para gobernar. Yo tengo la idea de que no,
Así decir, como que tenían un conocimiento, fueron, como que la idea ahorita es desmantelar todo lo anterior, o sobre todo lo más escandaloso, y me parece que por ese lado está bien, ¿verdad? Porque había muchas cosas de corrupción, pero ahora, es decir, ¿eso con qué se va a sustituir? El aeropuerto, vamos para poner un ejemplo. Tenemos un proyecto de aeropuerto grande que se podría continuar, pero pone una alternativa de que es, yo diría, como un aeropuerto más secundario, que a lo mejor sería complementario con el aeropuerto de la Ciudad de México, el actual, y ya también ya es incapaz de contener tanto, ¿no? No de ahora, sino de muchos años. Pero entonces yo pienso que son cosas que hay que revisarse y no nada más como de repente de un plumazo decidirlas, ¿no? Y para el caso de Veracruz, ¿cuál sería uno de los grandes proyectos prioritarios que debería emprender el gobierno del gobernador Cuitlahua García? Yo pienso que uno de los básicos para Veracruz es la cuestión del campo. Es decir, tenemos nosotros un territorio grande, tenemos una multitud de producción de tantas cosas, tanto de granos como de frutas, tenemos pesca. Yo creo que si eso se apoyara mucho más, y es decir, haciendo que la gente esté preparada, que los productos que saquen realmente tengan un valor adecuado, entonces creo que sería muy distinto lo que es Veracruz. Pero realmente cuando lo que gana un jornalero, lo que gana una persona que trabaja en la pesca, pues es muy poco, ¿no? Para las situaciones que estamos viviendo. Otro que se tiene también muy importante es lo del turismo, ¿verdad? Pero eso significa que hay que cuidar, tener la seguridad y además también, como diría, las instalaciones, la infraestructura adecuada. Tenemos carreteras pésimas que apenas se están componiendo, sobre todo en la parte norte. Ya hay un intento, y creo que va a ser eficaz de parte tanto del gobierno federal como el estatal, de terminar, por ejemplo, la carretera hasta la costa que llamamos, ¿no? La Cardel-Poza Rica. Exacto, porque es el tramo que falta. Cardel-Tuxpan, perdón. Cardel, sí, pues Poza Rica, porque Poza Rica ya la tiene, es correcto, sí. Ya. Y la otra parte que va a Tampico, ¿no? Es decir, es la parte más cercana para llegar a Estados Unidos, la más corta. Y en línea recta, pues del distrito, perdón, de la Ciudad de México a Tuxpan es la línea recta más cercana a un puerto importante, ¿no? Sí, en 3 horas se puede llegar ahí. Así es. ¿Usted se ha reunido con el gobernador Cuitlahua García y le ha comentado esto que estamos aquí platicando? Sí, hemos hablado unas 2-3 veces, incluso en algún momento con los obispos. Hubo una reunión muy provechosa, donde se intercambiaron puntos. La ventaja que tenemos nosotros es que como las diócesis están en todo el estado, son 8 y está desde la de Tuxpan al norte hasta la de Coatzacoalcos al sur, y las que tenemos en el centro, entonces vaya, cada quien puede aportar algo de lo que está pasando en su ambiente. Eso lo hemos hecho también con otros gobernadores anteriormente, ¿no? Para tener un diálogo y decirles, hace falta aquí atender esto, ¿no? O aquello. En ese sentido, por eso digo que sí hay buenos propósitos, que sí hay buenas intenciones y algunas cosas se están haciendo. Pero sé que superan, porque vamos a decir, la obra que se hizo anteriormente en los antiguos 2 sexenios casi es nula, vamos a decir, poquísima. Sí, del anterior gobierno de 2 años y el de 6. El de 6, e incluso el otro. Porque una obra que me digan que es así muy calificada, ¿no? El libramiento de Jalapa. En Coatzacoalcos, bueno, pues hubo también ahí desarrollo en todo lo que fue algunos puentes, el malecón, ¿no? El tema de los puentes, pero bueno, es cierto, ¿no? En los últimos 6-8 años no ha habido ese desarrollo económico que entendemos debería de ser el desarrollo carretero, las inversiones extranjeras, claro, y demás. Y el libramiento de Jalapa, es decir, muy bien hecho, pero costosísimo. Pues son 140 pesos por unos cuantos kilómetros y otros 140 por los otros. Ah, el peaje. Pues sí, son 280 pesos para transitarla.
Para terminar, ¿hay buena entonces relación con el gobierno de Veracruz y la Iglesia Católica? Nosotros siempre procuramos tener una buena relación, un buen intercambio, respetando las autonomías, y a la vez también en ciertos diálogos. Generalmente nosotros no solicitamos así un apoyo económico para las iglesias, salvo cuando es una construcción o algún evento importante, es cuando a veces nos ayudan con algo, ¿no? Pero realmente la Iglesia Católica se mantiene siempre con mucho respeto, hasta en esos aspectos económicos. O sea, sí cumplen lo que el mismo Jesús dijo: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sí. Muy bien. Pues muy interesante la charla con usted, el señor Hipólito Reyes Larios. Pues estamos muy contentos de que nos haya acompañado en este primer programa de Lo que hay, y bueno, pues esperemos que sea un buen arranque, ¿no? Pues sí, al menos con una buena bendición. Así es. Desde luego que sí, pero yo creo que lo que bien empieza, bien acaba, como dice el refrán, ¿no? Así esperemos que sea. Y bueno, pues tenemos que continuar con esta transmisión. Nuevamente muchas gracias, monseñor, y que todo vaya caminando y que ese diálogo siga construyendo los mejores puentes entre la Iglesia Católica y el gobierno del Estado, porque trae un reflejo evidentemente hacia la sociedad. Claro. Muchísimas gracias.